Bienvenidos a este video tutorial de Adobe Flash S6 en el cual vamos a ver el manejo básico de la navegación interactiva. Bueno, muy bien, vámonos a materia. Los botones son una forma de crear un vínculo interactivo entre los elementos de Flash, ya sean de un fotograma a otro fotograma, de una escena a otra escena, incluso de archivos internos o externos a Flash. Nosotros podemos crear imágenes, podemos crear eh, videos, importarlos directamente a Flash o no importarlos directamente a Flash y vamos a poder interactuar a partir de estos vínculos que vamos a crear a partir de los botones. Existen programas que obviamente ya tienen la preconfiguración hecha para ir a un fotograma o para ir a una plantilla. Flash tiene la libertad de poder generar tu propia programación del botón para poder interactuar con una infinidad de acciones que se pueden crear a partir de las funciones. Cabe mencionar que la forma de afectar un botón a partir del ActionScript 2.0 desaparece la opción de crear esta acción encima de ellos, obligando directamente al desarrollador a hacerlo en la línea del tiempo y obviamente la programación es más limpia. Anteriormente también se podía hacer esto, pero estaba esta otra opción de poder crear código encima de y ahora la quitan y obviamente obligan al desarrollador a hacerlo de esta manera, de la forma correcta que se debe de haber hecho desde un principio. Bien, en cuestión de los botones en ActionScript 3.0, los botones tienen que tener un nombre de instancia para poder afectar a un objeto o incluso a un fotograma o a una forma que queramos nosotros interactuar con estos. En este caso vemos la sintaxis del uso de los botones. Eh, por ejemplo, en el primer renglón vemos el nombre de instancia que obviamente estamos indicando, puede ser cualquier otro nombre de instancia. Yo de ejemplo pongo nombre de instancia del botón y agrego un comando que sería add-event-enlisted. Esto me va a generar una lista de eventos y el evento que yo voy a enlistar es un evento mouse event. Y el evento que va a ejecutar el mouse event va a ser un clic. Obviamente este at event listener se va a escuchar los eventos que están. Yo puedo tener muchos eventos y incluso vamos a tener muchos eventos porque vamos a tener muchos botones. Vamos a crear esos eventos de mouse y cuando haga un clic, pero específicamente este de nombre de instancia del botón, cuando yo le dé clic a este que estoy mencionando aquí, va a ejecutar una función. ¿Qué función es? Navegar al frame menú. Esta es una función que todavía no existe hasta este momento. En el segundo renglón vamos a crear la función. La función la creamos de la siguiente manera. Función navegar al frame menú. Voy a ejecutar un evento que es un evento de mouse, que es este, va a escuchar a este evento y obviamente voy a utilizar una acción. Aquí vamos a poder escribir las acciones o la acción que yo quiera, e incluso pudiese decir que si esa función no se ejecuta, bueno, ejecuta otra función, pero esto, bueno, lo veremos en videos más adelante. Ok, hoy en día pues obviamente el uso de esta forma de crear botones va creciendo y va disminuyendo la antigua manera de crear este botón que era más sencilla pero confundía al usuario porque tenías que, insisto, crear la programación que era más fácil pero encima del botón, pero esto se perdía o a los principiantes se perdían de esta manera. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo crear pues obviamente un botón con Flash. Bien, vámonos directamente aquí a la ActionScript 3.0. Vamos a crear este botón. Yo tengo mi interfaz está limpia, la puedo ver como tal y vamos a poder generar cosas. No sé, voy a en la capa uno voy a escribir un texto. Voy a escribir textos. Y aquí en el evento de textos voy a poner aquí un texto que se llame texto uno. Voy a hacerlo un poquito más grande, nada más para que se note que es el texto uno. Creo que se nota lo suficiente. Y yo estoy en este caso estoy en una posición de un fotograma uno. Aquí no va a pasar nada porque solamente tengo un fotograma. Pero si yo insertara un fotograma 2, insertar en línea del tiempo, fotograma clave vacío, entonces aquí ya tengo
dos fotogramas. Aquí tengo una animación prácticamente, porque recuerden que el Flash trabaja con un flujo de izquierda a derecha. Entonces aquí ya tenemos una secuencia animada. Aquí en el fotograma 2 que está vacío voy a escribir otro texto que se llame texto 2. Aquí lo coloco y vamos a ver cómo tengo mi texto 2. Uno es muy diferente al otro. Incluso en la posición están de forma diferente. Insisto, si yo ejecuto esto en vista previa Flash, voy a ver cómo se ejecuta esta animación. Es importante conocer las funciones que me permitan a mí poder generar, eh, pues obviamente, una interacción. En este caso necesitamos una acción de detener, que veremos más adelante, la explicaremos más adelante, pero en este caso la vamos a aplicar de manera directa para, obviamente, para poder hacer el ejercicio. Voy a crear esta capa 2 y en esta capa 2 de manera independiente, y para tenerla organizadamente es importante tener un orden en las capas. Yo voy a poner mi acción de detener, aunque ahorita voy a crear una capa de acciones de manera automática. Yo quisiera tener mis detener de forma independiente para poder controlarlos y poder controlar los puntos en donde yo voy a detener mis animaciones o mis plantillas o mis fotogramas o lo que sea. Entonces voy a poner aquí actions. Vamos a ponerle aquí en español, detener. Entonces aquí no tenemos nada, está en blanco el fotograma, se puede ver que está en blanco. Selecciono el fotograma 1, me voy al menú de texto ventana y en ventana voy a desplegar la ventana de las acciones, o simplemente en Windows presiono F9 y escribo directamente sobre la ventana de acciones la palabra stop en minúsculas. Vemos cómo se pone el texto stop en color azul, y voy a abrir un paréntesis y lo cierro, ¿sí? No coloco nada dentro del paréntesis, y seguido de esto voy a aplicar aquí un punto y coma. De esta manera tendría que quedar, y cuando yo ejecute mi vista previa de Flash vamos a ver cómo la pantalla 1 queda de forma fija. Insisto, más adelante explicaré cómo funciona el stop o qué es lo que hace el stop. Bien, voy a cerrar aquí esta ventana, ahorita ya no me sirve. Bueno, ok, ya tengo mi elemento de Flash de esta forma, y voy a crear un botón. El botón a mí me va a permitir poder, pues, obviamente, navegar de un fotograma a otro fotograma o poder interactuar con otros elementos. Bien, ahorita básicamente voy a interactuar de un fotograma a otro fotograma que me permita a mí, pues obviamente, pues trabajar con estos elementos de Flash. Bien, voy a insertar un botón, me voy aquí a ventana, voy a hacer uso de las bibliotecas comunes, botones, y aquí tengo ya mis botones que ya vienen aquí por default en Flash. Voy a utilizar uno de estos y en este caso se inserta el botón. Cabe mencionar que yo tenía una capa acciones de tener y aquí se acaba de insertar el botón. Para tener esto de una forma más ordenada es importante tener las capas necesarias para crear los elementos que yo vaya utilizando o que yo voy a utilizar. En este caso pues elimino el botón ese que no lo quiero en esta capa de acción de tener, y voy a crear una capa o una tercera capa que se llame botón. Ahora sí, voy a hacer otra vez lo mismo con la capa botón seleccionada. Voy a la librería de bibliotecas comunes y voy a insertar mi botón. Aquí está mi botón. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a programar ese botón? Pues obviamente hablábamos de el uso correcto de la configuración o de la eh, navegación a partir de ActionScript 3.0. Bien, seleccionamos este botón y es importante irnos a las propiedades y en las propiedades ponerle un nombre de instancia.
¿Qué nombre de instancia? Le pondremos un nombre que identifique a este botón. Por ejemplo, es el botón texto 1. Voy a ponerle aquí texto 1. ¿Por qué le pongo este nombre? Bueno, porque está en texto 1 y lo identifico de esa manera. Incluso pudiésemos a lo mejor ponerle de nombre botón texto 1 y de esta forma ya identifico más que ese es el nombre de instancia para ese botón. Bien, entonces seguimos estructurando. Si yo me voy al fotograma 2 sigo viendo este botón. ¿Por qué sigo viendo este botón? Bueno, porque en la capa de los botones este botón es tan largo como el número de textos que yo tengo aquí abajo. Entonces, como yo quiero que solamente aparezca ese botón en el fotograma 1, voy a seleccionar el fotograma 2 de la capa botón, voy a darle clic derecho y voy a darle aquí la función quitar fotograma. Si lo quito, ya no aparece, solamente aparece en el 1. No hay un botón de regreso hasta ahorita. Bien, regreso al fotograma 1, selecciono mi botón y puedo crear directamente una capa que se llame acciones botón y directamente en el fotograma 1 abrir la ventana de acciones y escribir directamente la programación para este botón. Por ejemplo, este botón tiene de nombre instancia btn-texto 1. Si yo voy a crear una programación para él, entonces voy a tener que escribir btn-texto 1. Ese es el nombre de instancia al cual voy a afectar y voy a escribir add event listener. Aquí me equivoqué, se me fue una B y una T. Add event listener. Abro un paréntesis y voy a escribir mouse event punto click coma y voy a ejecutar una función. ¿Qué función? La función va a ser navegar. Cierro el paréntesis y le pongo aquí un punto y coma para terminar mi, mi elemento. Aquí está. Entonces ya tengo definido la función que va a generar ese botón al momento de yo darle un clic. Bien, ahora vamos a crear aquí una función nueva. Función, perdón, es en inglés. Function. Y ahora sí voy a escribir aquí la función que voy a ejecutar. La función es navegar. Obviamente la escogimos arriba. Y vamos a poner aquí entre un paréntesis. Vamos a poner event dos puntos mouse event. Incluso aquí ya está la función. Pudiese yo seleccionarla de una vez. Yo ya la escribí. Entonces aquí voy a poner aquí mi paréntesis. Coloco aquí dos puntos y escribo void. Ahí está directamente. Ya me lo está reconociendo Flash. Le pongo aquí void. Y aquí voy a trabajar con... voy a cambiar aquí el teclado porque es un teclado para desarrollador. Voy a poner aquí un corchete, perdón, una llave, y vamos a ejecutar una función. ¿Qué función vamos a ejecutar? Una que se llama go to and stop y detener. Abro un paréntesis y escribo dentro del paréntesis el fotograma destino, que en este caso es el 2. Cierro el paréntesis, cierro el punto y coma. Ya me lo cambiaron. Aquí está punto y coma. Y pongo mi llave de esta manera, ya ejecutando todo lo que tengo que tener aquí en Flash. Aquí se me fue, aquí arriba se me fue, lo borramos. Tendría que quedar así como tal, limpiecito, tal cual. Todo esto en la capa de acciones botón. Y si ejecutamos esto, vista previa publicación Flash,
Vemos cómo está detenido porque tenemos la función detener y cuando yo presione este botón voy a ir a texto